Buenos días, Dios los bendiga. Gracias por estar a tiempo en esta mañana y por venir a adorar al Señor en su casa, que somos la iglesia, los que nos reunimos o nos congregamos. Vamos a adorar al Rey precisamente con uno de los salmos que vamos a citar durante la enseñanza. Tal vez el único, pero es muy importante. Salmo 118. Vamos a leer desde el versículo 25 hasta el 29. Salmo 118, desde el versículo 25 hasta el 29. Y vamos a empezar orando al Señor y luego vamos a alabarlo, bendecirlo y vamos a glorificar su nombre en esta mañana. Salmo 118, 25 al 29 dice: Oh Jehová, sálvanos. Ahora te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas, hablando de los sacrificios animales, con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Señor, venimos delante de ti en esta mañana, alabando y bendiciendo tu nombre, Rey, dándote gracias, Señor, porque como termina diciendo el salmista, para siempre es tu misericordia. Y antes de decir eso, él reconoce, Señor, que tú eres su Dios y por eso te alabará. Dios mío, dice él, te exaltaré. Y hoy nosotros queremos alabarte con todo nuestro corazón, queremos bendecirte y glorificar tu nombre, proclamar con todos los que han caminado contigo desde la antigüedad hasta el día de hoy, por la fe en Cristo y por la eternidad, los que vendrán a adorarte, Señor, que tú eres bueno, que tú eres grande, que tú eres digno de nuestra adoración, Señor, que tú eres nuestro Rey, que tú eres Dios, y como dice el salmista, nos has dado luz, nos has iluminado con la vida y el entendimiento, nos has dado, Santo Señor, vida para vivir, pero también la capacidad de relacionarnos contigo para tener una vida en abundancia. Nos has dado no solamente la capacidad de sentir, sino también la capacidad, oh Santo Señor, de sentir en sintonía con tu voluntad y con tu gracia y con tu amor en Cristo. Bendecimos a todos los que nos acompañarán esta mañana y a los que ya estamos acá presentes. Y decimos con el salmista, Señor, creemos que tú eres quien nos salva ahora. Y te rogamos, oh Santo Señor, que nos hagas prosperar ahora. Esta palabra, oh Santo Señor, tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida. Tu salvación debe, Señor, tocar cada parte de nuestro ser. No solo debemos ser salvos y prósperos en nuestro corazón, sino también en nuestra vida material y física. Necesitamos que tú nos conduzcas en cada área para honrarte en medio de ella, para recibir de ti, Santo Dios, la dirección, la provisión, la protección, para que tú seas, Señor, glorificándote en nosotros y mostrando que tú estás de nuestro lado, no por nosotros, sino porque tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Señor, que otros nos puedan ver, nos puedan conocer y por medio de nuestras vidas puedan tener una relación contigo, conocerte, y más que hablarles de ti, podamos con ellos caminar de tu mano,
Ayúdanos, oh Santo Dios, hoy. Toma nuestras cargas, nuestras luchas, toma nuestras dificultades, nuestros temores, nuestras necesidades, nuestros anhelos. Cada área de nuestra vida, Señor, está bajo tus manos y prospéranos hoy. Que tu salvación se haga palpable en nuestras vidas hoy. Es cierto, tu salvación eterna tiene especial connotación cuando partamos a tu presencia, luego de morir. Pero ahora, antes de esa partida, Señor, necesitamos vivir, necesitamos gozar de tu presencia, necesitamos obrar para tu gloria y vivir alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. La alabanza, la gloria, el honor sea para ti. Te alabamos, oh Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gloria a Dios. ¿Eres tú la única razón? Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré. Te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. La gloria y la honra sea para nuestro Señor. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios porque Él se lo merece. Él se merece lo mejor de lo mejor.
porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adoremos a Jehová porque Él es santo y porque todo nuestro sentir, todo lo que nosotros hacemos, sea para la gloria y la honra de nuestro Dios. Porque grande es Jehová y digno de supremas alabanzas. Alabad a Jehová en la hermosura de su santidad. Porque grande es Jehová y digno de supremas alabanzas. Alabad a Jehová en la hermosura de su santidad. Y tendré delante de él toda la tierra, y tendré delante de él toda la tierra, y tendré delante de él toda la tierra, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Porque grande es Jehová y digno de supremas alabanzas. Alabad a Jehová en la hermosura de su santidad. Porque grande es Jehová y digno de supremas alabanzas. Alabad a Jehová en la hermosura de su santidad. Y tendré delante de él toda la tierra, y tendré delante de él toda la tierra, y tendré delante de él toda la tierra, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Y tendré delante de él toda la tierra, y tendré delante de él toda la tierra, y tendré delante de él toda la tierra, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Gloria a Dios. Porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová. ¿Quién es Jehová? Nuestro Dios. Porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Te alabamos, Señor. Te glorificamos porque estás atento a nuestras súplicas y a nuestras peticiones, Señor. Por eso te exaltamos y te glorificamos todos los días de nuestras vidas, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, eres nuestro Hacedor.
Y cada día estamos unidos juntamente contigo, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo. Estamos juntamente unidos, Señor, como un cuerpo. Así como tú eres la cabeza de la iglesia, Señor, eres la cabeza de nuestras vidas, Padre Celestial. Cada uno de nosotros formamos parte esencial de tu iglesia, Dios. Pero tú eres quien nos dirige en todo, Dios Todopoderoso. Que cada día el sentir de nuestras vidas sea el sentir de la unidad. Que cada día podemos estar unidos para siempre, Señor. Que el dolor de uno sea el dolor de todos y que la alegría de uno sea la alegría de todos. Porque somos un mismo cuerpo y dependemos cada día de ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre de la gloria. Amén. Unidos para siempre, unidos, unidos, unidos en su nombre, unidos, porque en este mundo paz y amor tendremos, porque en este mundo paz y amor tendremos. Unidos, unidos, tomados de la mano, iremos por el mundo cantando el amor de Dios, la gloria del Señor aquí resplandecerá y al mundo llenará de amor y de paz. Unidos, unidos, para siempre unidos, 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 en su nombre unidos, porque en este mundo paz y amor tendremos, porque en este mundo paz y amor tendremos. Unidos, unidos, tomados de la mano, iremos por el mundo cantando el amor de Dios, la gloria del Señor aquí resplandecerá y al mundo llenará de amor y de paz. Unidos, unidos, tomados de la mano, iremos por el mundo cantando el amor de Dios, la gloria del Señor aquí resplandecerá y al mundo llenará de amor y de paz. Y al mundo llenará de amor y de paz. Y al mundo llenará de amor y de paz. Me gustaría que allí con sus ojos cerrados, concentrados en lo que estamos haciendo, adorando a nuestro Dios y nuestro Señor, siguiéramos entonando este coro nuevamente y lo entonemos conociendo y sabiendo qué estamos cantando.
porque tenemos que cantar con inteligencia. Y si lo decimos al Señor, cada palabra que sale de nuestra boca sea una palabra de compromiso de nosotros con el Señor, de unidad, de perseverar, de seguir adelante, para que así podamos dar a conocer el mensaje de salvación a aquellas personas que no te conocen, aquellas personas que no conocen al Señor, aquellas personas que no han tenido un encuentro íntimo con nuestro Dios, que andan en el mundo, que andan en los afanes que le ofrece el mundo. Que podamos también verlos con ojos de misericordia, ojos de piedad, porque el Señor nos ha mirado a nosotros también con ojos de misericordia. Así como se entregó en la cruz del Calvario por nuestros pecados, se entregó en la cruz del Calvario por el pecado de muchas personas que todavía andan en el mundo. Y nosotros somos esos instrumentos en los cuales el Señor se glorificará en gran manera en la vida de cada uno de ellos. Por eso entonemos nuevamente el coro. Unidos, unidos, para siempre unidos, 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 en su nombre unidos, porque en este mundo paz y amor tendremos, porque en este mundo paz y amor tendremos. Unidos, unidos, tomados de la mano, iremos por el mundo cantando el amor de Dios, la gloria del Señor aquí resplandecerá y al mundo llenará de amor y de paz. Gracias, Señor. Tu gloria resplandecerá en medio de la unidad de tu iglesia, Señor. Tu gloria iluminará a la humanidad por la unidad de tu iglesia, Señor. Esa unidad en la cual el centro sea nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por habernos salvado de las asechanzas del enemigo. Gracias por habernos rescatado de ese lodo cenagoso, Señor. Gracias por llevarnos hacia tu luz admirable, Dios. Gracias por utilizarnos como instrumento. Tú te glorificas en medio de tu iglesia, Señor. En medio de tu grey y en medio de tu pueblo. Un pueblo unido, confiando en que tú, Dios Todopoderoso, harás como quieres. Aquí está nuestra vida, Señor. Desde el más joven hasta el más adulto, más anciano, Señor, están nuestras vidas. Utilízalas como instrumentos agradables en tu mano, Señor. Que nosotros podamos dar y reflejar esa gloria eterna que solamente te pertenece a ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre Celestial. Gracias por habernos salvado, Señor. Porque no hay manera por la cual nosotros podamos pagar el precio de nuestra salvación. En tu Hijo Jesucristo. Confiamos de que cada día haces la obra en nuestras vidas para que te glorifique en la vida de las demás personas también. En tu Hijo amado te damos muchísimas gracias. Amén. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Y sé que pronto
con Él. Y he aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Y ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. Y he aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Y ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. Ya no hay llanto ni dolor, no hay más prueba ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. Y he aquí que en la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Y he aquí que en la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo.
los hombres que Él salvó. Y ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Alabamos, Señor. Gracias porque cuando tú le dijiste a los apóstoles que te ibas, pero que ibas a preparar lugar y morada para cada uno de nosotros, Señor. Confiamos de que cuando partamos de este mundo estaremos juntamente contigo, Señor. Estaremos nuevamente delante de tu presencia, podemos ver tu rostro, Dios, para glorificarte y adorarte por la eternidad. Confiando de que nuestras vidas cada día son transformadas por el poder de tu palabra, Señor. Cada día son renovadas para celestiar nuestras fuerzas en Cristo. Cada día podemos seguir adelante no por nuestras fuerzas, sino por las del Salvador, que se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario para redimir nuestro pecado y mi pecado. En tu Hijo amado Jesucristo, te glorificamos y confiamos en todo lo que nos has prometido, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Buenos días. Dios los bendiga. Es una bendición poder compartir este día del Señor. Una semana que le llaman la mayoría mayor o santa, más, en un año más. Mientras estábamos cantando la última canción, recordé algo para dar un anuncio. Estamos haciendo un devocional todas las mañanas, a las 6 de la mañana. Entramos 10 minuticos antes de las 6, pero a las 6 en punto empezamos a orar por la plataforma llamada Zoom, para quienes quieran ingresar o recomendarle a alguien más que ingrese. ¿Por qué lo recordé ahorita? Porque estábamos cantando que estar en la presencia del Señor, donde no habrá más llanto, ni más dolor, ni más tristeza, ni nos molestará más el enemigo, tendremos paz, la ciudad perfecta de Dios, que es en la eternidad, cuando Cristo regrese o partamos nosotros a su presencia. Pues recordaba que en Corintios, porque vamos en 2 de Corintios, el apóstol Pablo dice que estar ausente del cuerpo es estar presente en Cristo. O sea que cerramos nuestros ojos en esta vida y los abrimos delante del Señor. Esa es la seguridad. Eso es lo que le llamamos en teología el estado intermedio, porque no es el estado final. No vamos a quedar como almas sin cuerpo. Al final, Cristo regresará y si hemos muerto, nuestros cuerpos serán resucitados, nuestras almas integradas a nuestros cuerpos y viviremos también con cuerpos inmortales, como el de Cristo. ¿Qué tal les parece? ¿Bueno o malo? ¿Glorioso o ahí más o menos? Es total y absolutamente glorioso. Yo no sé qué tanto le gusta a usted comer, beber, vestir, andar, jugar, saltar, brincar, reír, llorar, hacer todo lo que usted puede hacer con el cuerpo que tiene ahora. Pues podremos hacer todo eso y más, porque estaremos libres de pecado y lo haremos sin ninguna clase de temor. Eso es precioso. Para mí es glorioso y espero que para todos ustedes también. Entonces el anuncio es ese: tenemos devocionales a las 6 de la mañana, de 6 a 6 y media. El Zoom nos corta los 40 minutos, nos obliga a terminar, si entramos faltando 10 para las 6, a las 6 y media, para que quien quiera salir a trabajar no nos vamos a extender. Reflexión corta y oración. Yo lo pongo todos los días en el estado de mi WhatsApp, lo envío a los hermanos de la iglesia a su WhatsApp.
Comentarles que estuvimos haciendo ayuno este lunes que pasó y darle las gracias a Dios porque compartimos un rato muy bueno en el Señor juntos, orando, intercediendo y demás. Vamos este viernes, que es festivo, a volver a ayunar. Quienes quieran y puedan venir a las 8 de la mañana. Empezamos para que quienes quieran partir a las 11 por labores de hogar o cualquier otra cosa, puede hacerlo habiendo pasado unas 3 horitas acá compartiendo con nosotros. No es tan formal como un culto, no van a llegar a sentarse y a mirar, no, vamos a integrarnos, vamos a compartir y vamos a trabajar juntos. Entonces el viernes a las 8, ayuno. Véngase en ayuno si quiere participar del ayuno, pero si tiene problemas de digestión o de salud y debe comer, pues véngase a orar con nosotros y desayune entonces lo que le han mandado desayunar, ¿sí? Pero no se pierda la oportunidad si quiere venir. El miércoles tenemos culto de oración normal. Esta semana que tenemos festivos, el jueves descansemos, el viernes estamos acá para orar juntos. De todas formas, a pesar de los festivos, de martes a sábado estamos haciendo los devocionales por Zoom. El sábado pasado, o sea ayer, se reunieron los jóvenes de nuevo y estuvieron compartiendo. Los que pudieron venir, gracias, y los que no pudieron venir, pues luego se podrá. Y compartieron fue unas dinámicas y una integración más que cualquier otra cosa, porque yo los atormento mucho dándoles mucha doctrina y mucho palo, hablándoles mucho. Entonces que se esparcieran, que se integraran, era muy importante. Y las parejas quedamos en stand-by porque empezamos varias, pasamos pocas y terminamos solo 2, la que iba a dar la conferencia y nosotros asistiendo. Entonces es compartir y turnarnos. Entonces yo creo que de este viernes no, porque vamos a ayunar, sino el otro viernes reactivamos lo de parejas con la dinámica que veníamos compartiendo juntos para animarnos en el Señor. Créanme que a mí me da una mezcla de dolor y alegría cuando ve uno que algunos hermanos, por una u otra razón real, en el sentido de restrictiva completa, o percibida en el sentido de que sea real en su corazón, pero que la pueden vencer, no nos congregamos. Pero también a mí me alegra mucho ver a otras personas. Hay caras nuevas hoy con nosotros, personas que no habíamos visto. La hermana de Sebastián, bienvenida. La mamá de Leonardo, bienvenida. Espero que todos los hermanos, cuando terminemos, la saludemos a ellas dos que no habían venido. Ya había venido la hija de Carmen, pero saludémosla como si hubiera venido por primera vez, bienvenida. Y los demás ya somos de la casa, ¿cierto? Y oremos por los demás, porque en estos tiempos y en todos los tiempos es necesario que estemos orando los unos por los otros. Una última cosita de anuncio antes de orar por las ofrendas y luego compartir la palabra. Vamos en 2 de Corintios capítulo 8 antier, y ayer el 9, habla de las ofrendas. 2 cosas es importante: debemos ofrendar o dar de lo que tenemos, no de lo que no tenemos, ¿sí? Pero importante, debemos estimularnos a hacerlo con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, les digo con todo mi corazón, entiendo a Pablo cuando en Corintios les recordó a ellos que ofrendaran, porque se les había olvidado, habían dicho desde el año pasado, desde el año anterior, y no lo habían hecho este año. Entonces era para algo muy importante, la necesidad de aquellas personas en Jerusalén que estaban pasando hambre, por una hambruna. Cuando yo tengo necesidades, me beneficia que las personas se acuerden de mí. Y cuando alguien tiene necesidades y yo me acuerdo de ellas, los beneficio. Y cuando ustedes se acuerdan de la iglesia, ofrendan y dan voluntariamente con alegría de corazón, su corazón se libera de avaricia. Así es que trata Dios con nosotros. Y la iglesia se beneficia por nuestra diligencia en dar. Yo no quisiera hacerlo, pero yo encuentro que la Biblia, Pablo les recordó, entonces yo les recuerdo. Ustedes dijeron que lo iban a hacer, se han comprometido no delante de nosotros, sino en su corazón. Nadie, o por lo menos la mayoría, no me ha dicho que va a ofrendar, pero la mayoría ha dicho, yo voy a hacerlo, voy a dar para el Señor. Entonces, que Dios les dé las fuerzas, las finanzas y la disposición para hacerlo. Amén. Y si no lo hace hoy, oremos para que Dios les dé las fuerzas, las finanzas y la disposición para ofrendar y para compartir con los demás.
Pero si lo hace hoy también, oremos para que Dios le siga dando fuerzas, finanzas y para compartir con los demás, porque definitivamente queremos que todos estén provistos y prosperados. ¿Dicen amén a eso o no? ¿Si quieren estar con la provisión de Dios sobre sus vidas? Yo la quiero. Y estoy aprendiendo en el Señor a confiar en que Él es bueno para proveer aún en medio de la imposibilidad humana. Él es poderoso para proveer a través de los corazones generosos. Padre, gracias por mis hermanos en esta mañana, que como lo hemos comentado se han ido integrando para ofrendar, para dar, pero también para participar. No lo recordé en los anuncios, Señor, pero te doy gracias mientras oramos, porque varios están dando de su tiempo y de sus talentos para ir a predicar a colorados, a discipular personas, a enseñar niños, a acompañar en el caminar con Cristo a adultos, a tocar a los que no creen en Cristo para que sean contactados y puedan, por la obra de tu Espíritu, creer y vivir y cambiar de vida. Gracias porque esos son también ofrendas físicas, de labor, de esfuerzo, de ánimo. Otros se integran llevándolos, otros acompañándolos, otros orando por ellos. También lo mismo queremos continuar haciendo aquí alrededor de la iglesia. Pero también gracias por los que con sus finanzas, con sus diezmos, con sus ofrendas, colaboran, Señor. Tanto los unos como los otros dan de su vida laboral, de su vida en tiempo, de su vida en esfuerzo, de su vida económica, de su vida. Sacrifican a ti, Señor, porque tú te sacrificaste por ellos y tú diste primero a tu Hijo, Padre, sacrificándolo por nosotros. Así que gracias, hoy bendícelos abundantemente, porque tu palabra dice que tú das semilla al que siembra y pan al que come. Y ese mismo pasaje en Corintios dice que tú multiplicarás la sementera de los que dan semillas o de los que siembran parte de lo que tienen en su economía en la iglesia para que la iglesia prospere. Tú multiplícales a cada uno, Señor, en sus finanzas, en sus negocios, en sus trabajos, más que labor y más que trabajo, productividad y provisión y prosperidad en todas esas áreas, pero también en todas las demás áreas, Señor, por cuanto todos de una u otra forma dan a ti. Yo te doy la gloria y te doy gracias y te pido nos proveas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted puede pasar a ofrendar o a dar en el alfolí. Yo voy a cambiar de micrófono porque este suena con mucho eco. Gloria a Dios. Tenemos nuestro atril automático, ¿vio? Cómo se corre bonito. A mí me parece tan lindo el atril de iglesias grandes como la de John MacArthur, donde están cantando y el atril no se ve, y luego que terminan de cantar y van a predicar, sale del fondo de la tarima el atril. Oh, hermoso. Bien bonito, ¿no? Este se corre así, aladito. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a compartir juntos en Dios. He dispuesto algunas diapositivas de nuevo en esta ocasión, como ayudas visuales, aunque tienen bastante texto, más del que quisiera de pronto, nos sirven para poder juntos ir viendo el tema que vamos a tratar hoy. Vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 15. Evangelio de San Juan,
capítulo 12, perdón, versículo 12 al 15, inicialmente. Juan capítulo 12, versículo 12 al 15. Dice así la palabra del Señor. Si usted tiene ahí su Biblia, puede seguirnos atentamente con su lectura en ella. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Dijimos que hasta el 15, leí el 16. El centro del asunto es: Cristo es exaltado, hosana al Rey. Un rey. Vamos a ver en la diapositiva siguiente que alguien escribió algo muy importante sobre el reino y el rey. Un hombre llamado Samuel Rubenihan, joven a propósito, teólogo con doctorado y maestría, pastor en Estados Unidos, que en estos días estuve escuchando y que, como habla el español, ha escrito algo en español. Dice: si queremos saber más en cuanto a un reino, tenemos que investigar al rey del reino. Todos hablamos y vemos que la Biblia habla de que Dios reina y del reino de Dios. Es un tema no especial, ni siquiera importante, es el tema medular de toda la Biblia. El tema medular, fundamental de toda la palabra de Dios, y a los ojos de Dios es su reino, su gobierno. Este hombre dice también que un reino es un espacio de autoridad y soberanía. Y obviamente Dios es rey, porque es soberano y tiene autoridad. Pero dice muy importante lo que estamos resaltando hoy, que si queremos saber qué clase de reino, qué clase de gobierno, qué clase de relación con sus súbditos, qué clase de beneficios, qué clase de demandas tiene ese reino, cualquier reino humano o el reino celestial, tenemos que examinar las características de su rey o del rey. Recuerden que a Cristo se le llamó rey. Luego entonces, en esa misma diapositiva, ya no citamos a Samuel Renihan, sino que digo algo o escribo algo que me parece importante que nosotros entendamos. Cristo no vino en tiempo de presidentes y presidencias. Y voy a destacarlo. Cristo no vino en tiempo de presidentes, y hoy tendríamos que decir presidentes y presidentas, ¿no? Presidentes y presidencias. Estoy hablando de la persona y de la institución, sino en tiempo de reyes y reinos. ¿Por qué? La explicación es porque Él es soberano. Él es el rey sobre todo reino. ¿Por qué no dejó Dios para venir a Cristo en esta época 2021? Alguien diría, porque no es el tiempo o no era el tiempo. Sí, esa es la explicación rápida. Pero ¿por qué precisamente cuando todavía no se había instaurado un tipo de gobierno distinto a los de los reinos que se conocían en la antigüedad? ¿Por qué no ahora que elegimos democráticamente? Y ojo, me parece muy bueno el gobierno democrático. Y a los ojos de Dios creo que por el hecho de que participan las personas, en teoría al menos, aunque no en la práctica real, participan las personas del pueblo en el gobierno con la democracia, es bueno. Pero no quiso Dios, por bueno que fuera, las presidencias o las democracias, que Cristo viniera en tiempo de presidentes y de presidencias, sino en tiempo de reyes y de reinos. Vaya conmigo por favor a Daniel capítulo 4, sin perder allí
Juan en lo posible, Daniel capítulo 4, y escuchamos a un rey que habló sobre el reino de Dios. Daniel capítulo 4, versículos 34 y 35. Dice, mas el fin, Daniel 4, 34 y 35, mas el fin del tiempo de Nabucodonosor, al fin del tiempo de Nabucodonosor, yo Nabucodonosor, al fin del tiempo yo Nabucodonosor, ¿qué hizo Nabucodonosor? Alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, porque había perdido la razón y había quedado como un loco y se comportaba como una bestia del campo. Y bendije al Altísimo, al Dios de la Biblia, al único Dios, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Ahí está el reino, el tema central de toda la Biblia, un rey de los más grandes de todas las épocas, exaltando el reino de Dios. Verso 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él, Dios, el Rey glorioso, hace según su voluntad en el ejército del cielo. Esto alude directamente a los astros, pero indirectamente también a los ángeles y a todos los seres creados que no son terrenales. Y en los habitantes de la tierra, Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo, Dios? ¿Qué estás haciendo con los astros? ¿Qué estás haciendo con la tierra? ¿Qué estás haciendo con los ángeles? ¿Qué estás haciendo con las personas? Más concretamente, ¿qué haces con mi vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué nací en la época que nací? ¿Por qué he vivido la vida que he vivido? ¿Por qué la familia que tengo? ¿Por qué el lugar donde yo llegué? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo, Dios, conmigo? Eso es lo que dice este autor. Este rey, a través del autor, nos lo recuerda de Daniel. Él dice, definitivamente nadie le puede decir qué haces, porque es lo que quiere hace. De hecho, antes de que cayera en locura Nabucodonosor, precisamente él dijo, qué grande es mi reino, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y Dios, para recordarle y darle un ejemplo al mundo de que Él es el que obra como quiere y que nosotros somos felices y encontramos sentido y propósito en nuestra vida en la medida que nos conectamos con su voluntad soberana, hizo que este hombre tan importante terminara comportándose como una bestia del campo. Y cuando sale de su locura, tiene que reconocer, ¿quién le dice a él qué haces? ¿Qué hiciste conmigo, Señor? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el coronavirus? Para ponerlo un poco más actual, ¿qué está pasando con la economía? ¿Qué está pasando con los empleos? ¿Qué está pasando con mi salud? ¿Qué está pasando con mi familia? Señor, ¿qué está pasando? Porque aunque el mismo diablo se meta, como en el libro de Job, no se mete sin que tú lo autorices o lo permitas, como se lo dijiste también a Pedro. Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearos. ¿Por qué, Señor? ¿Sabe? Estamos muy llenos de porqués y pocos llenos de heme aquí, Señor, estoy para hacer tu voluntad. ¿Quién te puede decir a ti, Señor, qué haces? Deberíamos decir, bueno, Señor, si este es el tiempo que me tocó vivir, si esta es la familia que me tocó, si este es el cuerpo que tengo que llevar, si esta es la sociedad en que me tocó moverme, si esta es la vida que tú pusiste para que yo viviera, pues es porque tú sabes que yo no solamente puedo vivirla, sino debo vivirla para tu gloria. Y me conecto con tu reino y me someto a tu voluntad. Si lo hizo Nabucodonosor, que cayó más arriba de lo que yo he caído en esta vida, ¿por qué yo no? Señor, tú eres el Rey. ¿Se dan cuenta que cuando inicia la Semana Santa todo el mundo dice Hosana al Rey? Cita a Juan o a los otros evangelistas, pero pocos quieren rendirse ante el reino de ese Rey. En Efesios capítulo 1 nos concreta que el reino de Dios se hace pleno
a través de Cristo, quien es el Rey. Efesios capítulo 1, versículo 9. Efesios es hermoso para poder meditar en la obra de Dios a través de lo que le llamamos la iglesia, su reino a través de la iglesia. Efesios 1, 9 dice, y 10, dice, dándonos a conocer, Dios dándonos a conocer el misterio de su voluntad, porque definitivamente no se puede conocer perfectamente, pero Él la va revelando, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, según Él le place, el cual se había propuesto en sí mismo, en el mismo Dios, Él consigo mismo se propuso en su interior, de reunir, verso 10, todas las cosas. Y esa palabra todas las cosas significan no solamente cosas físicas, sino personas individuales, personalidades, eventos, circunstancias, instituciones, todas las cosas en alguien. ¿Quién es ese alguien? Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, o sea, al final de todos los tiempos, en las que están en los cielos, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo se reúne en Cristo. Todo tiene que ver con el Rey. Hosana al Rey. Hosana al Rey. Porque todo tiene que ver con Cristo. Pues si fue hace 2000 años o más de 2000 años que llegó en un burrito entrando en Jerusalén. Yo tengo que ver con ese Rey. Todo tiene que ver con ese Rey. Lo que hay en el cielo tiene que ver con ese Rey. Lo que hay en la tierra tiene que ver con ese Rey. Las personas que nos movemos tenemos que ver con ese Rey. Sea yo un presidente o un rey según este mundo, como lo fue Nabucodonosor, o sea el más pequeño de los sirvientes o siervos según la época en que viva, tengo que ver con ese Rey, y ese Rey es quien definitivamente Dios puso para reunirnos a todos en una vida plena conforme a la voluntad de Dios. Por eso, vamos a la siguiente diapositiva. El domingo de Ramos podemos decir que Cristo fue aclamado como Rey al inicio de la semana en que precisamente sería sacrificado para salvar a los miembros de su reino eterno. Ahora nosotros debemos vivir para honrarlo y exaltarlo. Hoy no traemos palmas. Y bueno, habrán quienes lo hagan por tradición, pero entendemos que no se trata de elaborar un rito para conmemorar el hecho de las palmas. Entendemos que se trata de honrar y seguir exaltando al Rey con nuestras vidas. Ahora debemos honrarlo y exaltarlo. Y si algo nos recuerda el Domingo de Ramos es que Él es más importante que cualquier otra cosa y que debemos rendirnos ante Él. Vamos a la siguiente diapositiva y entendemos que Cristo fue aclamado como Rey con ramas de palmeras. Allí encontré una foto descubrí que las palmeras del Medio Oriente, del sector de Israel, investigando, fueron hace poco, creo que hace un tiempito, no sé si hace más de un año, fueron regeneradas, o por así decirlo de nuevo, plantadas con un proceso especial que realizaron con semillas de la época que encontraron, que estaban en muy buen estado, y le hicieron un tratamiento especial para poder recrear lo que los historiadores decían, que las palmeras de esa época, de ese sector, tenían unos grandes frutos dátiles, muy carnosos, que eran muy grandes, y al parecer se cree que genéticamente era por el cruce de diferentes tipos de semillas que se daba por ese lugar, por el tránsito de muchas culturas. Y es interesante, si quiere búsquelo en internet, lo puede allí mirar, que son bastante grandes y bastante jugosos. Y yo recuerdo que aunque esto no sea ni miel, ni sea leche, de todas formas es parte de lo que simboliza la leche y la miel que Dios le dijo al pueblo de Israel que iban a tener, abundancia, eran abundantes los frutos allí, y las palmeras eran grandes. Pues precisamente, si seguimos en esa diapositiva, recordamos que con ramas de palmeras, como vimos en Juan capítulo 12, versículo 12, fue que exaltaron a Cristo, porque con ramas de palmeras se acostumbraba a exaltar a los reyes y se hacían las fiestas judías. Hay una fiesta especial, 7 fiestas, por lo general era lo que se contaban en el antiguo Israel,
tres principales: Pentecostés, Pascua y Tabernáculos. Y la de Tabernáculos tenían palmas, porque tenían que entretejerlas junto con otros tipos de vegetales o de hojas para poder generar enramadas y recordar que pasaron mucho tiempo en el desierto siendo sostenidos por Dios en hogares temporales. Para que no se olvidaran, esa fiesta era un recordatorio de cómo Dios los había pasado por una época muy dura y los había sostenido. Sería el equivalente que si usted ha vivido alguna vez en una invasión con una lona de plástico verde y con unas cuantas láminas de zinc, usted de vez en cuando pusiera debajo del techo de su casa unas láminas de zinc o una lona para decirle a sus niños: miren, esto fue lo que vivimos y Dios nos sostuvo en medio de todo esto. De hecho, es una de las formas que se recomienda cuando se le quiere enseñar a niños. Ay, ¿cómo enseñarle las fiestas de Israel? Ay, ¿cómo enseñarle a mis hijos de, por ejemplo, los tabernáculos? Pues consiga palmas, o por lo menos consiga algo que se simbolice y le dice: en ese tiempo eran palmas, ahora podría ser una lona de plástico, porque en ese tiempo no existía el plástico. Y lo utilizamos para hacer cambuches en lugares improvisados, y lo hacemos y le decimos: así les tocó a ellos vivir con mucha dificultad. Y se vuelve mucho más dinámico. Pues las ramas de palmera, por ser tan ricos y grandes los frutos, eran relacionadas con los reyes en todo el Medio Oriente. De hecho, se narra en la Biblia de que ramas de palmeras mandó a tallar Salomón en el templo, porque se relacionaba con reyes, y a los reyes se les recibía con ramas. Cuando se les recibe a Cristo con ramas que se le tiraban por donde pasaba, era porque decían: este es un rey, Él es el rey. Ahora se le recibe con proclamación también, sigue allí mismo en la diapositiva, con proclamación de un salmo especial para festividades judías, donde se exalta a Cristo. Este es el Salmo 118. Una vez más, podemos buscar el Salmo sin perder Juan, y encontramos que el Salmo 18 es el último de los salmos Gilel o Alel, como lo quieran mencionar al transliterarlo al español, que son salmos de alabanza que especialmente se utilizaban en los tiempos festivos de los judíos y que especialmente se utilizaban en esta época, en la Pascua, en la que Cristo murió, entregándose por nosotros. Y el Salmo 118, el versículo 25 y 26, dicen lo que cita Juan, que dijeron las personas cuando tiraban palmas al pasar Cristo: oh Jehová, 118, 25, sálvanos, ahora te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Salmos de alegría, de gozo, de regocijo y de esperanza profética también por la venida de un rey futuro. Hermanos, en la época en que Cristo vino, era época de reyes y reinos. El reino de Dios ya se había manifestado en varias formas, o lo que le llamaría el mismo teólogo que acabo de citar, Renihan, y otros más, en varios tipos de reinos. Un reino de creación bajo el pacto con Adán y luego con Noé, un reino de nación israelita bajo los pactos con Abraham, con Moisés y con David, pero precisamente como el último fue la última forma en que Dios se relacionaba con su pueblo era a través de un rey como el rey David, pues la venida de su Mesías, de su Salvador, tendría que estar más ligada a esta última forma como Él se relacionó con su pueblo, como rey. Pero cuando ellos estaban llegando, no estaban esperando entonces, para ponerlo más claro, que Cristo o el Mesías o el Salvador llegara como un Adán, en el sentido de que llegara que todo el mundo se muriera y Él empezara de nuevo a procrearse con otra Eva. No estaban esperando tampoco que llegara como un Noé a construir de nuevo un arca, porque iba a volver a haber un diluvio. Ni estaban esperando tampoco que llegara otro Abraham o que llegara el Mesías como otro Abraham a acoger, a dar vueltas, a ver dónde Dios lo ubicaba. Ni como un Moisés para darles leyes y establecerles las formas de adorar, porque ya se las había establecido. Estaban esperando era que llegara un sucesor del rey David. Y por eso es que dicen Hosana al rey, no dicen Hosana al legislador como Moisés, no dicen Hosana al patriarca como Abraham, ni Hosana al hombre que construyó el arca con medio de un diluvio como Noé, sino dicen Hosana al rey. Hosana al rey. Y nosotros vivimos de este lado de la historia, de ese reino glorioso, y tenemos que entender que ese rey debe gobernar ahora
en nosotros. Si vamos a la siguiente diapositiva, nos damos cuenta que Cristo era en ese momento el rey profetizado también. Y ahí vemos un asnillo, un pollino de asna, un burrito, lo traducen algunas versiones bíblicas. ¿Por qué un burrito? Si le damos clic allí, nos damos cuenta que el burrito era usado por los reyes en señal de paz, al contrario de los caballos para la guerra. La gente menosprecia hoy en día el burrito, pero el burrito también era usado por los reyes para llegar. Lo que pasa es que cuando un rey llegaba en un burro, llegaba en son de paz, era igualmente rey y era igualmente glorioso como rey. Pero si llegaba en un caballo, por lo general llegaba a guerrear, llegaba a conquistar. Por eso es que usted ve en Apocalipsis que Cristo es simbolizado con él montando sobre un caballo cuando regrese, porque llega ahora como conquistador a ejecutar su juicio y a terminar todas las cosas y a cambiar este cielo por un cielo nuevo y esta tierra por una tierra nueva. Entonces Cristo llegó en un burrito. De hecho, precisamente si le damos clic de nuevo, la profecía de Zacarías 9:9, que es la que es citada allí en Juan capítulo 12, es una profecía que nos habla, vamos a leer el versículo 14 y 15 de Juan 12, es una profecía que nos habla de este tipo de reinado. Juan capítulo 12, versículo 14 al 15. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montando sobre un pollino de asna. Esa profecía había sido escrita para decir, cuando Dios venga a través de la persona del Mesías, del Rey Salvador, no va a llegar peleando, sino que va a llegar humilde, va a acabar con las guerras. Si usted sigue leyendo Zacarías después del versículo 10 en adelante, se da cuenta que llega en son de paz, aunque acabe con toda guerra. Y es así como llega Cristo, humilde, a conquistar, antes que conquistar ciudades, a conquistar corazones y vidas. La pregunta es, ¿Él reina en nuestra vida y en nuestro corazón? Pasamos a la siguiente diapositiva y nos damos cuenta de 4 cosas. Cristo primero fue un rey. El primer elemento es incomprendido por los suyos, porque como lo leí al principio, el versículo 16 dice que estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. No lo entendieron hasta que vino el Espíritu Santo, pero aún así le siguieron. Fue incomprendido. También, si seguimos allí, Cristo fue un rey admirado por las multitudes que querían sus milagros. Versículos 17 al 18 nos dicen: y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal, una señal milagrosa. Pero los fariseos dijeron entre sí, y ese lo dejamos en suspenso, hasta el 18 nos dice que fue admirado por sus milagros. Y hoy en día hay mucha gente que admira a Cristo, tal vez ni siquiera por sus milagros, por sus doctrinas o enseñanzas de forma filosófica, porque piensan que es un gran pensador y les ha colaborado mucho en su vida con sus estrategias filosóficas, o por lo menos las que ellos deducen de la Biblia. Y apliquémoslo a mi vida, entonces yo tengo que perdonar a mis enemigos, por ejemplo, porque Cristo lo dijo. O la regla de oro: como quieras que te traten a ti, trata a los demás. Y la aplican las estrategias éticas, morales del cristianismo, las palabras de Cristo a su vida. Pero aún, sin embargo, solo es admiración. En ese tiempo era admiración más que moral o filosófica, era por sus milagros. Juan, más que los otros, relaciona que había sanado, no, resucitado a Lázaro, y que la gente que había llegado con él venía dando testimonio: sí, él lo resucitó. Y es como si se encontraran, como dijo un comentarista, 2 grupos humanos: los que venían diciendo él resucitó a Lázaro y dando testimonio, y los que salían diciendo sí, lo resucitó, y todos empezaban a alabarlo como un rey, porque las multitudes querían eso, querían milagros, querían obras en su vida, y lo admiraban, pero no necesariamente estaban comprometidos con él como sus discípulos. ¿Cuántas personas hoy en día, sobre todo en Semana Santa, admiran a Cristo filosófica, religiosa, ética, moral, y hasta
experimentalmente, porque han orado o han pedido algo a Dios confiando en Cristo y algo han recibido como milagro en sus vidas. Y eso está bien, Dios quiera que Él bendiga mucho a mucha gente, porque todas esas cosas son importantes, pero lo más importante que los milagros del Rey es que el Rey reine en nuestros corazones. Además fue repudiado. Lo siguiente que vemos en el versículo 19, que no terminé de leer: los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Ellos lo repudiaron, se le opusieron y fueron los religiosos de su nación, de la misma nación que lo debía recibir. Y déjeme hacer una acotación para nuestra época. La mayoría de las veces, las personas que más se oponen a Cristo son los que más religión tienen en el nombre de Cristo. Hace más daño a alguien que se le oponga a Cristo dentro de las filas del cristianismo que fuera de ellas. Hace más daño a alguien que desvirtúe, distorsione la persona y obra de Cristo, llamándose cristiano o seguidor de Cristo, que llamándose opositor de Cristo. Porque en esa época todavía apenas se estaban haciendo la iglesia. Ya dijimos que había manifestado Dios su reino a través del pueblo de Israel y antes a través de la creación con diferentes pactos, pero ahora nacería la iglesia. Pero los que debieron haberlo recibido, que eran los que estaban bajo el reino de Israel, así no estuvieran ejerciendo como reino, sino solo como pueblo y como religión, son los que debieron haber aceptado su reinado, pero fueron los que más se le opusieron, porque no les cuadró su forma de salvar. Porque descuadró. Y hermanos, esto es muy importante. A muchos no nos cuadra la manera en que Cristo quiere obrar en nuestras vidas. A ellos religiosamente, a nosotros en cualquier otra área de nuestra vida. Y un rey viene a gobernar. Por eso no vino en el tiempo de los presidentes. Señor Jesús, yo lo elegí junto con el pueblo para que usted gobierne con este programa de gobierno que aprobamos. No. Él no vino a gobernar nuestras vidas con un programa de gobierno que nosotros le planteamos o que Él planteó y nosotros le autorizamos. Él vino a gobernarlo conforme a Él le place y Él lo ha establecido. Y en eso disfrutamos su reino. Pero también otros, uno era incomprendido, otros lo tenían como un rey admirado, otros como un rey repudiado, pero la siguiente es, lo tenían como un rey buscado por las personas de las otras naciones. Leemos el versículo 20 y 22, o 20 al 22. Y había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta de la Pascua, en la que murió Cristo. Estos pues se acercaron a Felipe, uno de los discípulos, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Yo leía algo que me pareció curioso, que encontraron, para ilustrarlo, encontraron una leyenda de un griego en épocas del Imperio Egipcio antiguo, del Imperio Egipcio todavía, en una pirámide, una leyenda de un griego, para ilustrar el hecho de que a los griegos les gustaba viajar buscando cosas. Eran los grandes viajeros buscando principalmente filosofías, formas de pensamiento, estilos de vida, conocimientos. Les encantaba ver qué están enseñando allá, qué forma de ver la vida tienen acá, cómo ven las cosas ustedes aquí, qué enseñan en cuanto al mundo, los seres humanos, la creación y las cosas. Eran tremendos viajeros de las culturas o culturales. Y algunos dicen, algunos comentaristas, que tal vez llegaron a Felipe porque era un nombre griego. Hay que recordar que así fueran judíos, nacidos en el judaísmo como pueblo, o hechos prosélitos judíos por religión, las personas podían tener en esa época un nombre judío y un nombre griego. Felipe y Andrés eran nombres griegos, y algunos dicen tal vez les llegaron los griegos a ellos porque querían conocer a Jesús y dijeron: tal vez estos nos entiendan que somos de otra cultura. Como si aquí alguien llegara a buscar, o nosotros llegáramos a buscar en Estados Unidos más bien a alguien importante, y ese alguien importante resulta que es gringo, obviamente, estadounidense, y le preguntamos a alguien cercano a él que se llama Antonio Zapata, porque pensamos que Antonio Zapata entenderá de dónde venimos nosotros, que somos latinos o colombianos.
y se identificará más con nosotros y nos hará el favor. Llegaron a buscarlo y qué curioso, la nación que debía recibirlo lo repudió y las naciones a las que debía llegar por medio de ese repudio de su nación lo buscaron y él se les dio a conocer. De hecho, la clave del asunto es que tan pronto sucede esto y todo lo anterior que hemos visto, Cristo confirma que era el tiempo, era la semana, era la época en que debía entregarse como un cordero pascual por nosotros. Ya no como la Pascua en el tiempo de Moisés, que fue para salir de Egipto y ser liberados de la opresión de un pueblo egipcio, sino ahora para ser liberados del pecado y tener una vida reconciliada con Dios. Ellos, nosotros y todos los que creamos en Cristo. ¿Se dan cuenta la conexión de Antiguo y Nuevo Testamento tan importante? Llega a las naciones y Cristo, miren el versículo 24, pasamos a la siguiente diapositiva, es glorificado y es glorificado en su sacrificio. El versículo 23 nos dice que Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y alguien diría, wow, con la gente tirándole las ramas, con sus discípulos siguiéndolo, así no entiendan todo, con griegos viniendo gente de otras naciones a conocerlo, así se le oponga a los religiosos de la época. Cuando él dice que va a ser glorificado, quiere decir que va a llegar al culmen de su fama y va a ser todo lo que todos esperamos, porque ¿qué tipo de rey esperaba ese pueblo judío? No los que se le opusieron religiosos, sino los demás que le creyeron, esperaban, aunque fuera de una forma parcial, pero esperaban que él lo que hiciera fuera una conquista poderosa, guerrera, que les quitara la opresión del Imperio Romano, que los liberara de pagar impuestos. Esa pagadera de impuestos, nada nuevo debajo del sol, ¿no? ¿A cuánto les gusta pagar impuestos? Allá no les gustaba a los recaudadores de impuestos, la DIAN de la época. Los veían como traidores, como traicioneros, y siempre ha tenido que recogerse alguna clase de impuesto para poder sostener los gobiernos. Pero ellos estaban más rebelados en contra de ello porque era un imperio que los estaba oprimiendo y no les dejaba vivir conforme a Dios les había establecido en su palabra. Y esperaban eso, pero Cristo cuando dice que será glorificado, miren el verso 24, dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Cristo es el Rey glorificado en su sacrificio, y el siguiente punto es, por ello su reino fructificó, de acuerdo a lo que explica, y es el hecho de que si Él no moría, no iba a fructificar. Cuando nos vinimos para poner una ilustración chiquitica, para Bucaramanga lo pensamos mucho. Y pensábamos en las personas que quedaban allá en Cúcuta, en una iglesia que estábamos plantando. Y el pastor anterior me ayudó a entender que tal vez la siguiente etapa para ellos caminar con el Señor era que yo partiera. Yo no soy el Mesías, eso me lo hizo entender él. En ese momento, aunque yo no me lo estaba creyendo, pero en la práctica lo estaba viviendo pensando que si yo me quedaba con ellos, ellas iban a seguir caminando con el Señor. Pero cuando yo partí, y ahora estamos acá viviendo con mi familia, no hemos vivido un lecho de rosas, pero sí vimos como varias de las personas que estuvieron allá fructificaron en su vida de caminar con el Señor y ministerial. Es que nos encanta tanto quedarnos en el poder. Y Cristo mismo, que era el Rey glorioso, dijo, no, aquí yo me tengo que morir. Es el plan, es el propósito, es la forma en que voy a salvarlo, voy a pagar por sus pecados. Si hubiera otra forma, ya el Padre me hubiera contestado, yo ya lo hubiera tomado, no la hay, así fue planeada, así fue convenida entre el Padre y yo, en un pacto que algunos llaman pacto de redención eterno, entre las personas de la Trinidad. Así es como lo decidimos, así es como ustedes van a ser salvados. Voy a morir, tengo que morir como el grano para que produzca fruto, para que muchos lleguen al reino de Dios, estos griegos y aquellos colombianos de 2021 y venezolanos y de otras naciones que estén en este lugar o por medio del internet. Hermanos, a mí me hubiera costado mucho, yo hubiera dicho no como Pedro, yo tal vez hubiera dicho lo reconozco, pero Señor, busque otra manera. Pedro le dijo, Señor, no te acontezca esto. Jesús lo regañó y lo reconvino, pero tal vez yo hubiera dicho más como Pedro, pero Señor, ¿seguro que esa es la manera? ¿No estará equivocado? ¿No estará interpretando mal la voluntad del Padre? Porque es tan rico quedarnos con usted.
Tiene que pasar así, porque no solamente Él sería glorificado en su sacrificio para producir fruto, sino que por su sacrificio es que nos enseñaría que Él demanda el sacrificio de los súbditos de su reino. El versículo 25 y 26 dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Yo soy el rey, ustedes los súbditos, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Esos son los beneficios. Si yo estoy en el cielo y en la eternidad con el Padre, ustedes también. Todo lo que yo disfruto, ustedes lo disfrutarán. Lo que disfruta el rey, disfruta su reino. Pero si alguno me sirviere, mi Padre también le honrará, y recibirán honra de mi Padre. Esa es la ventaja de estar bajo el reinado de Cristo, habernos arrepentido de nuestros pecados, haber creído que Él pagó por nuestros pecados. No es solamente un tiquete para el cielo. Por eso muchos hacen la salvedad de que no se trata de creer en Cristo simplemente como Salvador, sino también como Señor. Y Señor significa dueño o rey de mi vida. Y eso hace que mi corazón tenga paz. Él mismo dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y yo os haré descansar. ¿Y cómo, Señor, descansamos en ti? Pues poned mi yugo sobre vosotros. Es decir, déjense llevar por mí, déjense conducir por mí. Yo cargo lo que ustedes no pueden, de hecho cargo con todos ustedes, incluso con lo que ustedes creen que pueden, y encuentran paz a su alma y viven su vida de estudios, de trabajo, de relaciones familiares, de esposos, con gozo y con alegría, porque yo ahora los he reconciliado con el Padre y le doy sentido y propósito a su vida. Lo que no pueden encontrar ni con los papás, ni con las mamás, ni con los hijos, ni con las hijas, ni con los esposos, ni con las esposas, ni con los bienes, ni con los trabajos, ni con los títulos profesionales. Todos ellos son muy buenos tenerlos y disfrutarlos en Dios, pero no da la satisfacción que da que Cristo gobierne nuestro corazón. Fuimos hechos para que alguien gobernara nuestra vida. El mismo que nos creó es el único que nos puede dar satisfacción y redimirnos en Cristo Jesús. Seguimos rápidamente en los versículos siguientes: porque así al Padre glorificó. Cristo es el Rey glorificado en su sacrificio, porque así al Padre glorificó. Esos versículos nos hablan del 27 al 30, que se escuchó una voz del cielo. Cristo dijo: Padre, glorifícate. Ya no solamente yo seré glorificado, sino que glorificaré al Padre. Y alguna voz se escuchó y la gente pensó que era un trueno. Pues así era que iba a glorificar al Padre, porque así se iba a dar a conocer que el Padre es totalmente justo y terriblemente fuerte para castigar el pecado, porque lo castigarían Él en la muerte en la cruz, pero también totalmente misericordioso y tremendamente amplio en perdonar, porque muriendo en la cruz seríamos perdonados por la muerte de Cristo. Se muestra quién es Dios, se glorifica quién es el Señor. Y además, siguiente punto: porque así porque así Cristo al diablo vencería y a los suyos atraería. Dice que acabaría con el príncipe de este mundo precisamente por medio de la cruz, con la muerte, y con el que tiene el principado de la muerte por medio de tentarnos al pecado, que es el diablo. Eso lo dice en otros versículos, en otro lugar, pero también allí dice que en la cruz nos atraería a nosotros. Y a mí me preocupa o me inquieta que mucho creyente no seamos atraídos y por eso no estemos tan satisfechos en Cristo, porque estamos más atraídos a Cristo por cualquier otra cosa menos que por su obra redentiva en la cruz. Ese es el centro. ¿Qué clase de rey es para usted Cristo? Terminaríamos preguntando en esta última diapositiva. Primer punto, una pregunta directa: ¿se somete usted a Él así no lo entienda del todo? Entiende lo básico, que es el Hijo de Dios, que pagó por sus pecados, que recibió la culpa por usted, que murió en una semana de Pascua, que ahora le llaman Semana Santa dentro del cristianismo, muchas culturas. Ya no, una vez más, para sacar a un pueblo de un reino físico, sino para sacarnos del reino espiritual del pecado y la condenación. ¿Se somete usted a Él así no lo entienda de todas formas todo? ¿O solo lo admira para recibir sus favores? Señor, yo camino contigo cada Semana Santa, cada Pentecostés y cada fin de año. O usted le dice: Señor, yo camino contigo, pero solamente cuando me contestes lo que yo estoy pidiendo. O yo camino contigo si algún día me contestas lo que te estoy pidiendo. ¿Pone usted condiciones para seguir al Rey?
Una vez más, eso lo podemos hacer con los presidentes, el de acá, el de Venezuela y el de todo lado. Le podemos decir: señor presidente, no estoy de acuerdo con su programa de gobierno, levántese, refútele, incluso le puede buscar gente alrededor para derogar su gobierno, pero a él nadie lo puede derrocar, solo se le puede uno someter, porque su reino es un reino de amor que trae el beneficio de la satisfacción real en nuestra vida y de la plena libertad de incertidumbre en este mundo, porque todas estas cosas son pasajeras. Y Él reina eternamente. Es rey. ¿Cómo se coronó a ese rey en esa semana? ¿Qué tipo de corona se le puso? Con la que glorificó al Padre, venció al Satanás y atrajo a todos los que hoy creemos en Él. Una corona de espinas. Sí, fue por burla, pero al mismo tiempo reveló el hecho de que su sacrificio era el sacrificio del rey. Y de hecho por burla también le pusieron Jesús Nazareno, rey de los judíos. Era el rey de ellos, es el rey de nosotros. A veces nos preocupamos mucho por la gente que le tenemos que rendir cuentas. Habemos personas que todavía no terminamos de sentir en nuestro corazón que hemos satisfecho las demandas de nuestros padres, de nuestro papá, de nuestra mamá, o de nuestras esposas, o los esposos en el caso de las mujeres, o aún de nuestros hijos, que todavía no terminamos de colmar las expectativas de nuestros patrones en el empleo, o de la gente que nos admira. Incluso cuando estamos en puestos altos pensamos que tenemos que copar las expectativas de todos y vivimos esclavos de los demás, y ellos gobiernan nuestros corazones, cuando el Rey vino a liberarnos de la esclavitud de las personas y a darnos paz al corazón. Y se dejó coronar de espinas para que usted y yo fuéramos libres de toda atadura. No hay nadie más libre que un verdadero cristiano. No hay nadie menos insobornable, más insobornable, sería lo correcto. O sea, más difícil de sobornar, de chantajear, de amenazar que un verdadero creyente. La Biblia nos narra de muchos que murieron por causa de Cristo y los amenazaron de muerte y fueron capaces de decir: niego todo, hago todo lo que usted quiera, pero no puedo negar a mi maestro. Él es mi rey, Él es mi Señor, Él es más grande que todos los que han vivido y más grande que yo mismo. ¿Cómo voy a perder la eternidad con Él por ganarme el favor de alguien en este tiempo y en esta época? Él es mi rey, hosana al rey, mis palmas delante de Él, mi adoración para Él, mi obediencia a Él, hosana al rey. Siguiente sería: ¿es atraído a Él a través de su sacrificio? Y esa pregunta es muy fuerte para un cristiano. Dirá: hágasela a alguien que no se congrega en una iglesia. No, también las iglesias. O repudia, rechaza, no acepta la forma en que venció el pecado. Veía un link, yo he escuchado y he leído mucho sobre eso, de mucha gente que se llama cristianos y refutan el hecho de que Cristo haya pagado por nuestros pecados. Entre otras cosas dicen que si así fue, el Padre Celestial entonces fue un abusador infantil porque maltrató a su propio hijo, y relaciona nuestros pensamientos contemporáneos y nuestras etiquetas contemporáneas de las cosas y en nuestra sociedad con la labor eterna que Dios hizo y que encasilló para revelárnosla dentro de los parámetros de esa época, como los reinados, los reyes y todo lo demás, y los sacrificios del Antiguo Testamento. Y nos salimos de las casillas y decimos: ¿cómo fue a maltratar así a Dios? Hay denominaciones enteras que se llaman cristianas que dicen: ¿cómo? No, el Padre no pudo haber dañado así al Hijo, y tampoco ni siquiera por salvarnos a nosotros. Ni siquiera existe un infierno. No puede ser un Dios tan terrible que si uno no cree en Cristo va para el infierno, y aborrecen el hecho de que Cristo se haya puesto como cordero inmolado en lugar de nosotros, y aún así se llaman cristianos. Uy, eso es duro, ¿no? Porque yo tengo muy buenos amigos de ese pensamiento y se llaman cristianos, y es bueno ser amigos de ellos porque las filosofías modernas y nuestros esquemas actuales han permeado el concepto eterno que Dios reveló dentro de un esquema temporal histórico para darnos unos principios para toda la eternidad, y distorsionan a Dios y su obra. Hay un autor, lo cito con Wright, se parece Dwight, se empieza con D si no estoy mal, me perdí el apellido. Yo leí un libro muy bueno de él hace mucho tiempo sobre Jesús y su historicidad, escrito con varias personas,
pero es el que ahora, en este tiempo, está diciendo que definitivamente no hay justificación, que lo que hizo el Señor fue, y es cierto porque es parte de lo que revela la Biblia, pero se queda solo con ello, hacer una justificación cósmica como para un nuevo paso de era, pero que nada que ver con el salvarme de mis pecados personales, que eso ya me corresponde a mí y lógicamente nos deja a merced de salvarnos con nuestras propias obras y de quedar presos de nuestros intentos por hacer cosas buenas para que Dios nos acepte ahora y por la eternidad. Entonces, ¿dónde queda la Semana Santa? Entonces, ¿dónde queda el sacrificio de Cristo? ¿Dónde quedan textos tan claros como este y como todos los que Pablo escribe en sus cartas, donde nos habla que Él se ofreció? Mas Dios, siendo aún pecadores, envió a su Hijo Jesucristo, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5. Lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Descargó lo que el pecado nuestro merecía para que nosotros recibiéramos lo que su justicia, su perfección merece. Ahí está claro, Romanos capítulo 5, versículo 8, y en diferentes textos. Y usted dirá, pero ¿eso qué tiene que ver con mi trabajo? ¿Qué tiene que ver con mi vida? ¿Qué tiene que ver con mi estudio? ¿Qué tiene que ver con mis relaciones? Tiene que ver todo, porque si usted no descansa en el Señor, usted vive buscando la aceptación de todos los demás y se somete a cualquiera o a cualquier cosa o a su propia tiranía como rey, si no es el rey que lo liberó de sus pecados. Y al final, con eso concluyo, Cristo es digno de ser alabado más que un domingo, es digno de ser honrado siempre. Déjeme acordarme de lo que dijo un pastor una vez: no pelee con los hermanos que vienen por los que no vinieron. Enseñó alguna vez él. Y yo quiero darle a usted las gracias en el Señor y felicitarlo por venir hoy domingo. Todos los domingos que venga y todas las veces que se reúna con la iglesia, así no sea domingo, para nutrirse y estimularse en la fe en Cristo. Pero déjeme decirle que no basta simplemente con reunirnos. Esto es un impulso para que vivamos de lunes a domingo bajo el reinado de Cristo. Para que mañana y toda la semana, en sus relaciones, en su trabajo, en todo lo que usted hace, sea Cristo gobernando su vida. Y usted todos los días mire cuál es su voluntad en su palabra y ore a Él para que le dé dirección y se deje guiar por su Espíritu Santo y encuentre satisfacción de que aunque no entienda todo como los discípulos no entendieron todo en ese momento, está con el Rey. Y si estoy con el Rey, estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Después de lo que pasó con los discípulos cuando Cristo se durmió en la barca y ellos lo levantaron porque estaban ahogándose, yo me sigo montando en las barcas con Cristo. En el avión, los que les tienen miedo al avión, en el avión, en el barco, en el trabajo, en la familia, en las relaciones conflictivas, en los negocios, si el Señor está conmigo y gobierna mi vida, estoy bien, estoy bien. La adoración sea a Él, la alabanza sea a Él. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies para alabarlo precisamente? Y darle gracias. La tarea para nuestra casa o para nuestra vida en casa y en donde estemos es buscar que Cristo gobierne mi vida como el Rey. Hoy no trajimos palmas, pero rendimos nuestros corazones. Hoy no traemos nuestros ojos a ver a Cristo entrando con un burrito, pero sí traemos a su palabra para recordar que Él entró en Jerusalén y que debe entrar en nuestra vida para gobernarla a través de su redención, de su sacrificio. Señor, en esta semana, mi Rey, muchos, Señor, incluso lloran o lloramos viendo películas que recuerdan lo que sufrió tu Hijo por nosotros. En esta semana muchos aprovechan o aprovechamos para meditar un poco más profundamente en tu palabra, en libros y en enseñanzas de autores humanos que interpreten de forma sana tu palabra sobre el sacrificio expiatorio de Cristo por nosotros. Y eso está bien, Señor. Necesitamos dejarnos mover por lo que nos impulsa a conocer más lo que tú has hecho en Cristo por nosotros. Pero al mismo tiempo no es solo esta semana, es todas las semanas.
No solo es este domingo de Ramos en que te decimos Hosana y que aclamamos a tu Hijo como nuestro Rey, ni la semana entrante el domingo en que decimos gloria a Dios que resucitó Cristo para darnos vida eterna, sino todos los días de nuestra vida que debemos someternos voluntariamente al Rey. Señor, llámanos temprano a orar, llámanos tarde a buscarte en tu palabra, llámanos durante el tiempo y la vida que tenemos cada día a consultarte nuestras dudas, a entregarte nuestros dolores y quebrantos, a pedirte corrección en medio de nuestras equivocaciones, a clamarte, Señor, por nuestra provisión y nuestras necesidades en medio de nuestros conflictos, a alabarte y darte gracias por lo que nos das y nos entregas, a rendirte cuentas como nuestro Rey. Señor Jesús, tú entraste a Jerusalén, pero no basta con que entraras a Jerusalén si no entras a nuestra vida a gobernar. Y solo gobiernas en nuestra vida en la medida que confiamos plenamente en ti. Te entregamos totalmente cada área de nuestro corazón y en la práctica, como lo decíamos ahora, cada semana buscamos qué área no está bajo tu gobierno, qué área te hemos reservado, Señor, qué cuarto oscuro de la casa de nuestra alma decimos que aquí no entre todavía tu luz. Todo te lo entrego, Señor, menos esto. ¿En qué parte debes entrar tan manso pero glorioso como entraste en Jerusalén, montado en un burrito, a través de la presencia de tu Espíritu, por tu palabra y la oración? ¿En qué parte de mi vida, de mi corazón, de mi alma, de mis sentimientos, de mis emociones debes entrar a gobernar para que al fin tenga paz y libertad? Para que al fin tenga gozo y alegría, para que al fin en medio de cualquier circunstancia pueda vivir gozoso permanentemente en Cristo. Aún en medio de las lágrimas, del sufrimiento o de las adversidades de este mundo, sea un gozo permanente porque tú gobiernas en mí. ¿Qué parte hay, Señor, que hoy te tengo que rendir? ¿Mis finanzas? ¿Mi empleo? ¿Mi profesión? ¿Mi relación matrimonial? ¿Mi vida íntima? ¿Mis relaciones con amigos? ¿Mi entretenimiento? Todo eso es bueno si tú gobiernas mi vida en todas esas áreas. Así que te entrego mi corazón y el llamado hoy, Señor, es a que tú mismo, por la obra de tu Espíritu, a quienes nos vean ahora por el internet y a quienes estamos acá y a quienes nos vean después a través de la grabación, tú les hagas rendirse sobrenaturalmente a los pies de tu Hijo, Señor, de nuestro Rey Jesucristo. ¿Cómo hace falta, Señor, ver a alguien llorando por sus pecados y diciendo, te entrego mi vida, Señor Jesús, para darnos cuenta de que es más importante tu reino que todo lo que tenemos en esta tierra? Danos esos tipos de avivamiento en nuestra iglesia y en todas las iglesias donde se predica tu evangelio, y que esta semana muchos lleguen arrodillados en su corazón y diciendo, te entrego mi vida, Señor, úsala como tú quieras, dirígeme y que tú seas glorioso. Confío en tu reino y en tu gobierno. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios gobierne a través de Jesucristo en sus vidas, en esta y en todas las semanas. Amén. Y por favor, salude a todos los demás, a sus hermanos, con un abrazo virtual, en el sentido de que con cariño, pero con un puñito, con una venia o con lo que usted destine para guardar los protocolos. Gracias por venir. Dios me lo bendiga, me lo llene de su amor, de su misericordia y de su soberana voluntad gobernando en sus vidas.